Era viernes y comenzaba el puente más largo del año, uno de los más esperados. Aquel 3 de diciembre estaba a punto de desatarse el caos aéreo. El pulso entre AENA y los controladores, que se prolongaba durante más de 2 años, alcanzaba el momento de máxima tensión. Ese día, el Consejo de Ministros ratifica un Real Decreto que establece, entre otras cosas, las horas máximas que los controladores pueden trabajar. El texto se filtra en la asamblea del sindicato mayoritario de controladores. Poco después, en las torres de control, se producen plantes en cadena de trabajadores que alegan no encontrarse en condiciones psicofísicas adecuadas. Solo se registran operaciones de aterrizaje de aviones que están en vuelo. Se cierra el espacio aéreo, se militariza el servicio y horas más tarde, por primera vez en la historia de la democracia, se decreta el estado de alarma, que se prolongará hasta mediados de enero. En la tarde del sábado 4, después de 20 horas, vuelve a abrirse el cielo español a la navegación aérea. Para entonces, miles de vuelos han sido pospuestos o cancelados y más de 600.000 viajeros se han visto afectados. Sus historias y las de los protagonistas de aquellos hechos componen ahora la crónica del aniversario de aquel caos. Nada podía hacer sospechar a esta familia cuando aquel 3 de diciembre volaba hacia Fuerteventura que tendría que pasar 2 días en Portugal y que un año más tarde serviría de enlace para miles de afectados por un caos aéreo sin precedentes. Este sábado, cuando justo se cumple un año, ha acabado también el plazo para que los ciudadanos afectados presentaran la reclamación preceptiva ante AENA. Quienes no hayan reclamado ya no podrán reclamar. De los más de 600.000 afectados, solo unos 60.000 han presentado ese escrito. Únicamente ellos, si no es atendida su petición, podrán solicitar indemnizaciones ante la justicia. Desgraciadamente, todos sabemos que reclamar es muy fatigoso. Muchas veces tienes que emplear dinero, tiempo y recursos, y también sabemos que muchas veces no sirve para nada. Pero socialmente es bueno que reclamemos. Que reclamemos porque nuestros derechos, en este caso y en muchos otros, han sido pisoteados y no tenemos que dejarlo pasar. Hay unos responsables que tienen que pagar por lo que hicieron. Más de 11.000 personas afectadas por aquel caos aéreo se han unido en una asociación para reclamar. Otros 2.500 lo han hecho a través de la Organización de Consumidores y Usuarios y varios miles han actuado por cuenta propia. Cada uno tiene una historia particular que contar. Un viaje a Nueva York, como el de ella, que acabó saliendo por otra ruta casi 3 días más tarde y después de largas horas de tensión, o unas vacaciones para 2 familias en Egipto que al final resultaron frustradas. Fuimos a recuperar nuestras maletas y nos dijeron que no era buena idea si íbamos a volar, que una vez que las maletas estaban en el sistema era mucho más seguro que las maletas siguiesen en el sistema que recuperarlas y volverlas a meter al día siguiente cuando quiera que fuésemos a volar. De tal forma que obviamente las maletas no llegaron a Nueva York con nosotros, 3 de las 4 que habíamos facturado llegaron 3 días después y hay una maleta que nunca jamás llegó. La sensación fue bastante civilizada para el caos que había, porque recuerdo ver que el acceso a lo que serían las puertas de embarque estaba tomado por la policía y el aeropuerto, todas las salas llenas de gente, pero entiendo que para el caos que había, pues la gente se comportó de una manera civilizada. Evidentemente la tensión de las largas colas en cualquier mostrador para obtener una hoja de reclamaciones que se agotaron, más cualquier tipo de tratar de tomar algo, pues los bares llenos, es decir, todo lo que se puede imaginar, un aeropuerto lleno de gente sin poder salir. Como casi todos, él es de los que aseguran que aquel puente de diciembre no lo va a poder olvidar. Ahora ha querido recordar para Informe Semanal cómo pasó aquella primera noche en un hotel de la Gran Vía de Madrid donde le llevó la compañía aérea y cómo estuvo los siguientes días en el aeropuerto intentando sortear obstáculos para poder volar. Llegamos a la 1 de la mañana del lunes, es decir, ya habíamos perdido 4 días por el caos aéreo. No teníamos, menos mal que en Nueva York teníamos los 5 días del hotel, que teníamos la segunda parte del viaje, porque la primera era las cataratas de Niágara, y eso lo perdimos entero. Fueron 1.000 euros que perdí, que no son recuperables. Estaba todo prepagado. Y en Nueva York, por suerte, llegué a los 5 últimos días del viaje, que era lo que la reserva completa, si no hubiera perdido 3.000 euros del hotel.
Cada uno tiene su anécdota, su historia de aquellos días y su propia lista de perjuicios. Pero como recuerda la presidenta de la Asociación de Afectados, hubo también casos graves, como el del padre de la vicepresidenta de la misma asociación que falleció en la Terminal 4 cuando tenía que haber llegado horas antes a su destino si no hubiera habido cancelaciones, o el de un joven de Palma de Mallorca cuya madre estaba muy enferma en la península que no pudo salir por vía aérea. Este chico cogió un ferry hasta Valencia. En Valencia se alquiló un coche para atravesarse España hasta llegar a Salamanca a intentar ver a su madre viva. Pues no lo consiguió. Su madre se murió antes de que él llegara. Hay todo tipo de casos. Hay casos de asociaciones humanitarias que han perdido mercancía. Hay familias que se quedaron unos en un lado, otros en otro. Niños que viajaban solos desde Sudamérica y que al final acabaron desviados a Francia y allí se quedaron 2 días en un aeropuerto. Hay una cantidad de casos intolerables. En aquel puente, el Ministerio de Fomento abrió casi 450 expedientes disciplinarios a los controladores y la Fiscalía inició diligencias contra ellos, que a su vez recurrieron la militarización ante el Tribunal Supremo, petición que luego fue desestimada. Hay causas abiertas en distintos juzgados de España. Algunas ya han sido cerradas, pero determinar qué pasó aquellos días sigue en manos de la justicia. En Madrid, este juzgado de instrucción habilitó una sala bis especial para atender el aluvión de denuncias. Empezó a funcionar el pasado 1 de julio. Tiene previsto citar como imputados en la causa penal a 250 controladores, de los que 100 ya han declarado, así como pedir la declaración de 40 testigos e investigar todas las comunicaciones de las torres de control, además de los antecedentes y los mensajes de móviles de los días previos. En caso de condena, los controladores tendrían que responder a las indemnizaciones con su propio patrimonio, aunque podría también considerarse la responsabilidad subsidiaria de AENA. Nos hubiera gustado que la solución hubiera sido negociada y, en todo caso, los hechos que se produjeron el 3 y 4 de diciembre nos parecen absolutamente inaceptables. Creo que por parte de los controladores que hicieron el plante fue un absoluto desprecio a los mecanismos que el Estado de Derecho pone en sus manos para defender sus intereses, como puede ser el acudir a los tribunales o incluso la huelga legal, y creo que realmente fue, desde ese punto de vista, un acto antidemocrático. Ellos estaban modificando sistemáticamente las leyes para ponernos más horas. Ni aun así les salían las horas. Su problema era que llegaba a final de año y había dependencias donde no podían ya trabajar los controladores. Tenían que hacer algo. Se inventaron ese Real Decreto en ese puente, donde se introdujeron además, curiosamente, algo que ha pasado desapercibido, como por ejemplo es que las tasas pasan al derecho privado, o que se quitaban los 400 euros de los parados en ese mismo puente. ¿Por qué en un puente? ¿Qué premura había para hacerlo en un puente y no se podía hacer unos días después, si los controladores terminaban sus horas la semana siguiente? Es decir, necesitaban hacer algo. La primera denuncia penal en los juzgados aquel mismo puente la puso un abogado de este despacho en nombre de los padres de 2 estudiantes que no podían regresar desde Irlanda. Poco a poco fueron sumando otros casos hasta superar los 11.000. Personados como acusación particular en la causa penal, presentarán a comienzos del próximo año demandas contencioso-administrativas. Piden, además de los daños justificados, 10.000 euros por afectado en concepto de daños morales. Los abogados de la Organización de Consumidores y Usuarios reclaman también los gastos y 300 euros por afectado. En este caso no hay duda de lo que pasó, porque sucedió a los ojos de la opinión pública española y mundial. Y por tanto lo que queda es establecer en este caso las consecuencias, para que, como digo, haya precedentes y no vuelva a suceder eso que hemos visto en otras ocasiones, y es que determinados colectivos, para solucionar problemas laborales que son a veces razonables y que merecen seguro una defensa y una protección, cogen como rehenes a todos los usuarios, a un conjunto enorme de ciudadanos que acaban sufriendo en sus carnes un problema que debería habérseles evitado. El procedimiento penal es contra los controladores aéreos que ese día dejaron de trabajar, que no abandonaron su puesto, porque es verdad que estaban en sala, pero no controlaban los aviones, con lo cual al fin es el mismo resultado. Y responsable civil subsidiario entendemos que es AENA, porque AENA tiene que velar por el buen funcionamiento de los controladores, que son los jefes de AENA, es el jefe de todos los controladores. Entonces, si en el procedimiento penal la indemnización no se consigue porque estos señores, los controladores, dicen que son insolventes, como parece ser que lo pueden decir, iríamos contra el Estado, contra AENA, porque tenía que haber velado por ese buen funcionamiento.
El pasado 8 de noviembre, una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo rechaza la responsabilidad subsidiaria de AENA. Y el 21 del mismo mes, otra sentencia del Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela desestima una demanda por despido nulo de un controlador aéreo. A finales de febrero pasado, el arbitraje pone fin al conflicto de los controladores y AENA, cierra la negociación de su convenio y reduce sus horas de trabajo. Pero el colectivo sigue denunciando que faltan controladores y que todavía están bajo presión. Estamos absolutamente de acuerdo y a favor de que las víctimas de aquel caos puedan recibir lo máximo posible. Esto es en primer lugar. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Pues cada vez más fuertes, porque cada vez resistimos más. Porque mire usted, al final en la aviación el factor humano es casi el 80% del causante de incidentes y de accidentes. Y el factor humano, al final, de los controladores lleva 2 años sometido a semejantes presiones. Yo, como ejemplo de la eficiencia que tenemos que mejorar, pues pongo el caso de la torre de control de Barajas, por ejemplo, del aeropuerto de Madrid. El año pasado, el aeropuerto de Madrid tuvo, de manera aproximada, unos 411.000 movimientos, algo más, con una plantilla de 110 controladores y con una retribución media sobre 200.000 euros. El aeropuerto de Heathrow tuvo 477.000 movimientos con 60 controladores y una retribución media de 110.000 euros. Entonces, eso le da una idea de todavía el camino que nos queda por andar. Las nuevas normativas derivadas de aquel conflicto hacen que se esté todavía en periodo de ajuste de control aéreo. Según Eurocontrol, el organismo que ahora supervisa los flujos de aviones en Europa, en los próximos años las demoras pueden suponer problemas para España y otros países en la convergencia hacia el cielo único europeo. Un proyecto que de haber podido estar implantado el año pasado, al repartir el control por toda Europa, habría evitado las dimensiones del caos. La diferencia fundamental es que en esta ocasión Eurocontrol ya es gestor de la red, acaba de ser designado, y esto tiene un ejemplo muy claro en el reciente conflicto con los controladores griegos. Hemos podido asistir a jornadas bastante parecidas a las del año pasado con los controladores españoles, y Eurocontrol ha estado gestionando el tráfico para volar alrededor del espacio aéreo griego de una forma más eficiente. Se prepara para volar a Jerez el mismo trayecto que hizo en el puente del año pasado. En el futuro, con el cielo único europeo, pasará en parte a las tripulaciones la responsabilidad de la separación entre aeronaves mediante sistemas informáticos. Como otros compañeros pilotos, estudia las nuevas condiciones y llama la atención sobre su reivindicación permanente, la reducción de la calidad del empleo en las compañías y su incidencia en la navegación. Si hay una falta de seguridad, vamos a luchar con todas las armas que tengamos contra eso. Por supuesto, los temas de trabajo y descanso son uno de los temas que están ahora candentes, donde pretenden que trabajemos mucho más y descansemos menos, hasta unos límites que científicamente están demostrados que no son buenos. La mayor incidencia de viajeros hace que diciembre sea un mes más sensible para cualquier trastorno de la navegación aérea. En los últimos años, la quiebra de Air Madrid y de Air Comet y el último caos aéreo pesan en el recuerdo de muchos viajeros, como pesa en el de esta familia el viaje frustrado al Caribe del año pasado. Eran 11 en total y llevaban 5 niños. Pasaron casi día y medio en el aeropuerto. A pesar de eso sí, ahora sin pequeños, vuelven a viajar. Nos vamos ahora mismo, vamos a Bangkok, y esperemos que pueda llegar ese efecto. Esperemos que no tengamos que volver a estar delante de las cámaras diciendo lo mismo que decíamos del año anterior. Pasarán algunos años hasta que se diriman todos los detalles que condujeron a la odisea que vivieron miles de pasajeros en aquella ocasión. Pasará quizá más tiempo hasta que puedan, si así se determina, cobrar una indemnización. Es posible que para entonces se haya avanzado definitivamente en la formación de un cielo único europeo y tal vez, para bien de todos los usuarios de la navegación aérea, se hayan buscado soluciones para la difícil ecuación a la que aboca un mundo en competencia: volar cada día a menor coste, pero con más seguridad.